Buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Pedraza, soy director general de Implantprod. Somos representantes exclusivos de Implantcast de Alemania para Chile y Perú. Queremos darles una cordial bienvenida a todos los médicos y el personal de salud que se conectan a este webinar: Estado del arte en el manejo de la inestabilidad de cadera con el uso de copa de doble movilidad. El objetivo de esta noche es poder crear un espacio académico donde podamos compartir experiencias internacionales con destacados cirujanos en el tema. Por tanto, tenemos el gusto de presentar a nuestros siguientes expositores: el doctor Joaquín Valenzuela, especialista de cadera de la Clínica de los Andes y Hospital Sotero del Río en Santiago de Chile. También nos acompaña el doctor Eduardo Pastor, director del grupo traumatológico en la Clínica Ricardo Palma, también en Lima, Perú. El doctor Maximiliano Carmona, especialista en cadera del Hospital Clínico de la Universidad Católica y también del Hospital Sotero del Río en Santiago de Chile. Y cierra nuestro nuestro selecto grupo de especialistas invitados, el doctor Roger Ibáñez, del Servicio de Reemplazos Articulares del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martín. Esto es eSalud, Seguro Social, y de la Clínica Internacional en Lima, Perú. Y como moderador tenemos también el agrado y el gusto de tener como invitado al doctor William Arbeláez. Él es vicepresidente del SCOT, de la Sociedad Colombiana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología de Colombia, jefe del programa de cirugía reconstructiva de cadera del Hospital Militar en Bogotá, Colombia. Y nada, pues doctor, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Arbeláez, a quien cedo la palabra, pero antes, para quienes nos escuchan, quiero solamente recordarles que las preguntas pueden hacerlas a través del chat. Vamos a ir revisando las preguntas y al final de la exposición vamos a tener un espacio para que los doctores den respuestas. Así que bienvenidos todos. Mil disculpas por los minutos de retraso, fallas técnicas de última hora. Muchas gracias y doctor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlito, muy formal. De verdad que es un gusto y un honor compartir con todos ustedes, con tan excelentes colegas de Perú y de Chile. Vamos a disfrutar esta hora. Bienvenidos todos los que se han podido conectar. El objetivo de esto es hablar de un tema que cada día crece más y es la patología tan frecuente que tenemos nosotros de artrosis de cadera, que hacemos reemplazos articulares con mucha frecuencia, pero casi siempre el gran temor es que se nos luxan a veces las prótesis y no entendemos por qué. Entonces veamos qué ha pasado en el estado del arte para manejar esta complicación que, aunque es incómoda, no es tan grave de resolverla, pero que cuando se presenta nos altera a todos. Y entonces vamos a ver qué pasa con esas copas de doble movilidad que están llegando a nuestros países. La inestabilidad es una complicación realmente temida en reemplazos articulares. Con frecuencia termina en cirugía de revisión, todos lo sabemos, y causa gran discapacidad, afectación de la calidad de vida del individuo. La magnitud del problema de inestabilidad en cifras es la primera complicación de reemplazo total de cadera, entre el 0,4 y el 9,2%, estando entre el 3 y el 5 la media, que siempre es alto. 24% en revisiones se producen inestabilidades y más del 50% ocurre en los primeros 3 meses y más del 75% ocurre en el primer año. 20-33% se reluxan después de una primera luxación. Por eso sufrimos cuando nos luxa una cadera, por nuestro temor a que vuelva a haber recidivas. Y la incidencia después de cirugía de revisión llega a más del 10%, la inestabilidad. En cirujanos con menos de 50 cirugías por año, todos sabemos que aumenta. Aunque para los americanos un cirujano articular debe hacer mínimo 44 al año, nosotros creemos que es una cifra muy corta. De verdad, deberíamos hacer, no sé, por lo menos 10, 20 procedimientos mensuales para que hiciéramos 200 y tener más experticia. Y obviamente hay mayor incidencia en el reemplazo total de cadera por fracturas, tanto las intertrocantéricas como las transcervicales, que pueden llevar a luxación.
De tal manera que esto es importante verlo. Hemos visto luxaciones de todas las formas, agudas, crónicas, por desgaste, pero al fin de cuentas son luxaciones y el paciente refiere un dolor severo intenso que siempre termina en cirugía de revisión y algunos en Gyrlestone cuando no podemos resolver los problemas de inestabilidad. Pero una prótesis luxada suele ser interpretada por colegas y pacientes como un mal procedimiento efectuado. Cuando algo se luxa, dicen, eso ve que el doctor Arbeláez lo operó muy mal porque, mire, se le luxó la prótesis. Y lo dicen colegas, lo cual todos nosotros sabemos que no debe ser así. ¿Y qué pasa? Esta pésima interpretación de las complicaciones está totalmente alejada de la realidad. Los cirujanos articulares hacemos procedimientos buscando mayor estabilidad en la cirugía. Sin embargo, realmente la inestabilidad es por muchas causas multifactoriales y el desenlace de un reemplazo de cadera depende del paciente, del implante y del médico. Por supuesto, el conjunto de todo lo que lleva a un buen desenlace. Hoy realmente vamos a hablar del implante porque vamos a hablar de doble movilidad, no nos vamos a dedicar al médico ni al paciente. Y en cuanto al implante, pues ahí el diseño, ¿cierto? La posición que ya dependía del individuo, del profesional, el hueso y los tejidos blandos y dependientes del paciente. En cuanto al diseño del implante, el tamaño de la cabeza, el radio del cuello y la cabeza, el diseño del cuello, la longitud del cuello y todos estos elementos pueden llevar a que se produzcan luxaciones. De tal manera que si recordamos, Chandler diseñó cabezas de 22, Miller de 32 y se fueron estandarizando las de 28. Hoy en día hay hasta de 36 y en algunas casas fabricas más grandes hasta de 44. Y siempre buscando cabezas grandes, buscando esto, que haya un mayor rango de movimiento y mucha más estabilidad. El problema era el coeficiente de fricción. Si ustedes se acuerdan, más grandes, más fricción, más desgaste. Esto ha cambiado mucho con la tribología, pero no podemos desconocer esto. Cuando usamos cabezas grandes, la literatura nos está mostrando procesos de trunionosis y la truniosis se está volviendo un problema grave. Entonces tenemos que ver si esto también está pasando con las dobles movilidad o no, y lo cual realmente no se está viendo. Así que las cabezas de diámetro mayor pues tienen un mayor arco de movilidad, son mucho más estables y lo sabemos. En una época usábamos cabezas grandes, pero cuellos gruesos se pinzaban y se luxaban, o cabezas chicas, cuellos gruesos se luxaban, o cabezas chicas, cuellos muy delgados se pinzaban. Entonces llegó un punto de equilibrio y todos vemos hoy unos cuellos aplanados con unos diámetros especiales y con unas relaciones que son muy importantes en que la relación más o menos debe estar más de 2.5. El tamaño de la cabeza, hay mucha literatura que muestra y vemos como en este artículo interesante de 616 reemplazos totales, 0 luxaciones, cuando usaron cabeza 38. Cuando usaron cabezas 28, llegó al 2.5%. Y en la parte inferior, donde ustedes pueden ver también, de 252, 0 luxaciones con cabezas 38. Obviamente que el tamaño de la cabeza es un factor muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque veremos ahora en las prótesis de doble movilidad, este es un factor importante. El offset para nosotros sigue siendo algo muy, muy importante y recordemos que es una distancia entre el centro de rotación de la articulación y una paralela que va por la diáfisis y esa distancia tiene unas medidas que debemos respetar en la medida de lo posible. Los perfiles acetabulares, cuando colocamos insertos inadecuados o insertos con unos rebordes de 10, de 11, que algunos dicen nuestra copa tiene 11 de offset, recordemos que estos realces aparecieron para las personas que abordan posterior y para evitar que se luce la cadera hacia atrás. Los que hacemos abordaje anterolateral realmente no nos preocupa mucho este tipo de rebordes, pero pueden convertirse en mecanismos de impingement y de luxación. Lo mismo los diseños y los anclajes de los implantes. Y cada día vemos más modularidad y más diseño, pero igual se siguen luxando las caderas y sigue siendo una complicación catastrófica cuando la tenemos. Por lo que le digo, el prestigio del médico se ve en juego y la calidad de vida del paciente. Gilles Busquet, que realmente fue quien en Francia empezó desde el 75 a trabajar con esta prótesis de doble movilidad, logró realmente cosas muy interesantes. Recordemos que la copa doble movilidad combina al principio las cabezas grandes que veíamos de Maquis Farrar, ¿se acuerdan que eran unas cabezas grandes que se movían en una cavidad metálica? Y siguieron el principio de fricción de John Chanley. Entonces tiene 3 componentes. Tiene un componente acetabular, tiene un inserto de polietileno móvil semiconstreñido y tiene una cabeza metálica fija al vástago. Este es el famoso sistema de doble movilidad que todos conocemos, donde va a haber un metal bucket estabilizado en el acetábulo, bien sea impactado a presión, bien sea con cemento o bien sea con tornillos, como veremos ahora, que en una época no lo había con tornillos, y un polietileno que se va a girar dentro del metal muy liso y una cabeza que va
realmente entrar a una presión muy grande para que se mueva. Por eso se llama un sistema de doble movilidad. La copa doble movilidad, ¿qué ventajas tiene? Reduce las solicitaciones del anclaje cotiloideo, reduce la inestabilidad, reduce el desgaste y esto que es importante, mejora el rango de movilidad y lo amplía. Veamos cómo el rango de movilidad normalmente es de 51 grados para cabezas de 22 y de 76 grados para cabezas de 28, pero cuando uno pone un sistema de doble movilidad, este grado de movilidad aumenta a 20 a 40 grados. Unas estadísticas con los implantes convencionales se observan tasas de inestabilidad del 1 al 10% y de luxación en reemplazo primario de revisión que pueden llegar del 9 al 29%. Con la doble movilidad, la tasa de luxación varía del 0 al 0.3%. Y eso, por favor, ténganlo muy en cuenta, porque es que uno bajar de 10% al 0.3% hay que tenerlo muy en cuenta. Y en revisiones va del 0% al 3.5% cuando la tasa de revisiones era mucho mayor. El desgaste, que es la preocupación para las cabezas grandes y los proyectos grandes, aquí es escasísimo. Vemos cómo es del 0.048, en la superficie cóncava es del 0.08. Entonces es donde entra la cabeza y en el otro que es la conveja la que gira dentro del acetábulo. Wroblewski, que lo conocemos todos y que es muy serio en sus reportes, al igual que Cabo, muestran tasas de desgaste muy bajas que no representan algo que nos preocupe. Así que la prótesis de doble movilidad, la mayor parte de la movilidad sucede entre la cabeza femoral y el inserto. Y en los arcos máximos se mueve la parte grande. En la literatura hay muchas publicaciones. Stefanis nos muestra 135 copas implantadas a 10 y 12 años con tasas del 95%. Abrió hace lo mismo y podemos seguir viendo y vemos aquí publicaciones que llegan al 10% de las luxaciones y observen la parte inferior cómo baja al 0.0 al 0.7% cuando usamos doble movilidad. En fracturas intracapsulares, recordemos que con frecuencia se luxa en los pacientes ancianos, la tasa ha bajado del 12% al 1.4% en este tipo de trabajos del 2012 en 214 pacientes. Y podemos seguir revisando y vemos cómo todos muestran muy bajas las tasas de luxación. A 15 años, Filos Latrido muestra luxaciones del 1% a 15 años, con no aflojamiento ni migración de los componentes y una sobrevida a 8 años. Así sucesivamente, podemos seguir viendo literatura. Ha sido tan exitoso que empezaron a hacer copas de doble movilidad en revisiones, por eso vemos un poco de cúpulas que permiten tornillos en diferentes direcciones, que permiten muchas cosas, pero que al final del día juegan con el sistema de doble movilidad. Podemos poner anillos de Kerbal, anillos de Snyder, anillos de Miller, los que ustedes quieran, y ya hoy en día vienen anillos que permiten que usted cemente dentro del anillo una copa de doble movilidad, lo que antes cementábamos polietileno. Esto va a ayudar en muchos sistemas de revisión, copas de fijación en el ilíaco, esta es la Lumic o copa High Screen, que estabilizan perfectamente en el hueso como este esquema, pero que usan un sistema de doble movilidad. Y así sucesivamente podemos ver muchas cosas, pero lo que hemos dejado de usar ya son estos sistemas constreñidos. Puede que hayan ahí oncólogos conectados y usaron mucho tiempo las cobras constreñidas. Lo malo de las constreñidas es que se terminaban arrancando del acetábulo, ¿sí? Y entonces mientras más constreñido, más estable eso se demostró que no. Definitivamente la copa de doble movilidad no es que desbancó del todo las constreñidas, pero se dejan solo para los casos oncológicos donde no hay nada de grupos musculares que permitan estabilizar. Es una alternativa, pero realmente debe ser lo último en cirugía de revisión para nosotros los cirujanos articulares. 19% de reluxaciones de los insertos constreñidos y muchos trabajos muestran una tasa alta de falla con una sobrevida muy corta. Por eso la gente a veces confunde doble movilidad con constreñidas. No, la doble movilidad es mucho más móvil que una bipolar y mucho menos agresiva para el hueso y la articulación. La patente de doble movilidad se liberó en el 95 y desde entonces han salido cantidad de diseños buscando ese fenómeno de que haya un movimiento doble en la articulación. Y la preocupación y solicitud de todos los cirujanos, ¿cuál era? Que cuando uno trabaja el acetábulo y si no logra dar un buen perfil, la copa queda suelta. Entonces la copa de doble movilidad que permita el uso de tornillos y colocar un inserto de cromo cobalto lo facilita. En Colombia tenemos la de Stryker, tenemos la de Implant Cast y hasta ahora están empezando a llegar nuevos diseños que permiten meter tornillos e insertos de cromo cobalto. Ustedes tienen en Perú y en Chile y nosotros aquí en Colombia este producto de Implant Cast que nos permite jugar con la doble movilidad no cementada. Si tengo un acetábulo ecuatorial, rima uno y obtiene un excelente perfil y la cementada en caso de que no sea así.
Hay copas recubiertas, esta es de Epore, que es titanio poroso de Implancás, que ya permite multihole, permite tornillos y permite insertos de cromo cobalto para que se convierta en doble con movilidad, como están viendo las copas que están aquí abajo. Y ustedes ven que ya no solo a una copa yo le puedo poner un inserto de polietileno, sino que le puedo poner insertos de metal, de cerámica o de doble movilidad. Y también tenemos copas de revisión, que ya creo que las llevó también Carlos a Chile, creo que a Perú la está registrando, que permiten colocar copas de revisión y adentro cementar este tipo de copas de doble movilidad. En resumen, podemos decir que las ventajas son evidentes del uso de las copas de doble movilidad. Sin embargo, siempre hay que entender las indicaciones. ¿Qué ventajas? Que reduce las solicitaciones, que mejora la estabilidad y que hay más de 30 años de experiencia con esto. Siempre se había criticado la luxación, el riesgo de que se desancle la cabeza dentro del polietileno. Aunque entra presión, puede producirse un impeachment y puede luxarse, que se llama el fenómeno directo, o el fenómeno indirecto, que choca el cuello y hace que se trabe todo y se salga la cabeza, que es poco probable. Todo eso se ha corregido, han mejorado los cuellos, han mejorado los insertos y esto ha mejorado mucho. La desventaja que todos critican es no permite el uso de tornillos. Ya hoy en día sí se consiguen algunas con tornillos, exigen acetábulos elásticos, por supuesto, y es discutible el aumento del coeficiente de fricción. Hoy en día, cuando estas cabezas entran a presión, ya se discute si se deforma mucho el polietileno y aumenta el coeficiente de fricción. El desgaste es mínimo. Ya hay casas que están mandando los insertos de polietileno con las cabezas adentro. La clave de esto es planear. Y dentro del planeamiento, hoy en día medimos el til pélvico, porque el paciente que tiene alteración del til pélvico deberíamos mejorarle colocando una copa de doble movilidad que mejora mucho la estabilidad. A veces descuidamos el til pélvico y por eso es que se nos luxan algunas prótesis. Así que ningún diseño reemplaza la orientación adecuada del cirujano, eso lo tenemos claro, ni la bipolar, ni la, digamos, constreñida, ni la doble movilidad. Veamos un caso ya para terminar. Es un paciente joven mío, lo operé en el hospital militar, no hace mucho, 18 años de edad, y hay que entender que cuando se necesita un implante se coloca. Esta niña tenía un sobrepeso, tenía un deslizamiento epifisiario en el 2013, ustedes ven que le hicieron una fijación de la cabeza. Este era el patrón de marcha de la niña en el 2013, observen ese patrón de marcha, totalmente con una rotoescoliosis, con una cojera severa, ¿de acuerdo? Tenía una discrepancia, me llegó a mí ya a los 18 años, le retiré esos tornillos, 6 semanas después, la llevé a cirugía, le estudié el til pélvico, tenía una alteración del til, la tenía bien bajito por debajo de 13, y le programé una copa de doble movilidad con un tallo especial. Ustedes ven aquí, este es un abordaje publicado por mí ya hace muchos años, anterolateral modificado. Esta era la cabeza de la niña, observen esto, y la verdad, una niña muy activa con una rotoescoliosis y con una discrepancia de longitud tan severa, la doble movilidad sigue siendo una indicación excelente, y cada vez aquí la usamos también más en gente joven sin abusar de la misma. Ustedes van a ver el resultado. Este fue el resultado de la niña. Si ustedes se acuerdan cómo estaba, observen este patrón de marcha apenas a las 2 semanas, ¿sí? Ya tenía un patrón de marcha muy interesante, y aquí a los 2 meses, observen cómo ya no hay esa basculación ni esa rotoescoliosis, está caminando súper bien. Hoy en día, por supuesto, ya está con un bastón y seguramente más adelante se lo suspendemos. Así que la estabilidad es crítica, no debemos salir del quirófano nunca, sino tenerla. Y las preguntas puntuales ya para nuestros panelistas, que estoy seguro nos los vamos a gozar, es, basados en su experiencia personal, piensen en esto. Cada día se usa más las prótesis de doble movilidad. ¿Ustedes qué creen? Porque se amplían las indicaciones, porque la literatura reporta excelentes resultados, porque la técnica quirúrgica es simple, porque este sistema perdona imprecisiones del cirujano, todas las anteriores, y la última para cada uno de ustedes, ¿por qué está usando doble movilidad? Tenemos la palabra, señores. Empezamos con el doctor Joaquín Valenzuela de Chile. Tiene 10 minutos, tiene todo el tiempo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya quito mi presentación. Listo. ¿Se ve ahí la presentación? Se ve perfecto. Cotilo de doble movilidad, uso en revisiones. Bueno, respecto a su última pregunta, yo diría que la respuesta va bastante inclinada hacia todas las anteriores. Cada uno tendrá o se inclinará un poquito más o un poquito menos por cada uno de los factores, pero yo creo que todos influyen.
y el hecho de que estén disponibles y cada vez más disponibles con mayor razón. Yo les voy a presentar esta breve presentación de diapositivas sobre doble movilidad, el uso en revisiones y algunos casos clínicos. Como bien mencionó el doctor Arbeláez, la prótesis de cadera es un procedimiento muy exitoso, pero la inestabilidad sigue siendo un problema que se ve entre un 0,2 y un 10% en prótesis primaria y entre un 10 y un 28% en revisiones. Si bien es un problema frecuente, la gran mayoría no requiere cirugía, a menos que haya recurrencia o allí haya un factor claramente identificable o una no reductible, como ese caso nuestro del hospital, en que claramente no haya manera de reducirla cerrada. Ahora, en cuanto a las revisiones, la inestabilidad es la causa más frecuente de revisión posterior a una revisión, llegando reportándose como causa de revisión en un 20 o un 35% de los casos, según el registro australiano, en un 33%. Y en esto hay numerosos factores implicados, tales como la edad, el número de cirugías previas, y un caso o una causa muy importante es la causa de revisión, como son las infecciones y la inestabilidad. En el fondo, que la revisión previa haya sido secundaria a una infección o revisión por inestabilidad. Y para esto se han desarrollado numerosas estrategias, como el uso de cabezas grandes, los liners constreñidos y los liners de doble movilidad que ya estábamos conversando. Y este es un trabajo que he presentado un par de veces en la sociedad norteamericana y en la sociedad australiana, que es un reporte y una comparación de 50 pacientes, 50 casos, 25 casos de liners tripolar contenidos cementados en copas de revisión de metal trabecular y 25 liners de doble movilidad. Esto en revisiones complejas, y se vio que las reintervenciones agudas posterior a esto eran similares al finalizar el seguimiento de estos pacientes, y las revisiones o el outcome que uno realmente estaba buscando fueron 2 en el grupo de los liners tripolar constreñidos y solo una en los de doble movilidad, que fue por una fractura periprotésica. Pero la pregunta que a uno le interesa y el tema del cual estamos hablando es que ninguna de las revisiones fue por inestabilidad, incluso considerándose un número importante de pacientes que fueron revisados por inestabilidad o por infección. Entonces estamos hablando de que lo que se hacía antes mucho, que era usar los liners constreñidos, los tripolares constreñidos, que era lo que más usaba el autor senior de este trabajo, el doctor Bergman, poco a poco lo fue dejando de usar y progresivamente empezó a usar cada vez más liners de doble movilidad, incluso para casos que antes hubiera usado liners constreñidos. Y es lo que estamos viendo y es lo que estamos experimentando, probablemente los más jóvenes. A mí me ha tocado poner, creo que, uno constreñido y muchas dobles movilidades. Les voy a mostrar algunos casos. Esta es una paciente que operamos con el doctor Carmona, de una señora de 80 años que se puso una prótesis por artrosis en el año 2014. La radiografía de la izquierda es la preoperatoria, la de la derecha es la postoperatoria inmediata. Después, en el seguimiento, se ve la radiografía de la izquierda que ya pareciera haber algún grado de migración hacia cefálico con un poco de lisis del isquion. Después la paciente se perdió un poco de los controles, algo que pasa a veces en los hospitales públicos. Siguió migrando, siguió habiendo lisis, ahora también había una línea radiolúcida alrededor del manto de cemento en el vástago. Y después de un tiempo llegó a esta catástrofe que todos hemos visto y tenido que experimentar con casos de este estilo. Finalmente se hizo el estudio y se vio que era secundario a una infección este aflojamiento, por lo que se le puso este espaciador articulado un poco artesanal. Y después, entre algunos problemas que hubo en Chile de carácter social, la pandemia, todos estos controles se perdieron, se postergaron este tipo de cirugía, y llegó al policlínico con ese espaciador. Con más lisis del isquion, con el segmento proximal del fémur prácticamente perdido, pero al menos está aún reducida. Lo que hicimos fue retirar el segmento de fémur proximal que está necrótico, desvitalizado, exponer el defecto acetabular que podemos ver ahí en la imagen del medio. Esto lo rellenamos con injerto y con una especie de restrictor que viene en el metal trabecular de Zimmer. Luego la copa de metal trabecular, y adentro cementamos un liner de doble movilidad, en este caso específico el de Implantprot, y para el manejo del fémur proximal pusimos este vástago Mutars recubierto en plata,
y vemos la radiografía de control. Esta es la radiografía a 6 meses sin ningún signo de lisis, aflojamiento, el cotilo se ve bien integrado, pareciera ser que el injerto también se ve integrado. Y esta es la señora que después de prácticamente 3 años en silla de ruedas llegó caminando al policlínico así. Entonces vemos que es una muy buena alternativa, a pesar de una paciente no tener fémur proximal, por lo tanto no tener musculatura abductora, el uso de un liner de doble movilidad, que antes probablemente se hubiera usado un constreñido, es una muy buena alternativa. Este es otro caso, una paciente de 52 años con artritis reumatoidea, con prótesis de cadera bilateral de larga data, me parece que es 2008-2009. En el lado izquierdo tenía un componente acetabular MC30, que la verdad es que no se integra, y en las radiografías de seguimiento se ve un fenómeno similar de migración acecefálico con bastante lisis de la columna anterior y columna posterior, bastante lisis en la zona trocantérica. Traté de rescatar, supe el nombre, le pedí imágenes actualizadas, y estas eran las imágenes con las que llegó este año al policlínico. Vemos ya un defecto acetabular Paprosky 3B probablemente, con un defecto del trocánter bastante acentuado, bastante lisi, y lo que hicimos fue una reconstrucción. Ahí ven el defecto acetabular, que también lo rellenamos con un componente acetabular de revisión de metal trabecular, pero en este caso nos apoyamos además con la mitad de un canastillo. Adentro de esto pusimos un componente o un liner de doble movilidad cementado, en este caso también de Implant Prot, y esta fue la reconstrucción final del componente acetabular. En el componente femoral lo que hicimos fue una reconstrucción usando una osteotomía extendida y un vástago de revisión modular. Esta paciente hasta ahora lleva 6 meses con resultados satisfactorios. El injerto que se da al fondo del defecto acetabular se está integrando y no se ha visto ningún grado de lisis ni aflojamiento. Y el último caso que les quería mostrar, un poco en relación a lo que comentaba el doctor en su última diapositiva. Esta es una paciente de género femenino de 73 años, insuficiencia renal crónica en diálisis, tuvo una fractura de cuello femoral izquierdo y le puse una prótesis total de cadera izquierda con un liner de doble movilidad, un cotilo modular. Este también es de Zimmer Biomet. Da la sensación al ver la radiografía que el componente acetabular no tenía la anteversión suficiente. La señora nos dio la razón y a la semana, estando hospitalizada aún, se luxó. Los del equipo de traumatología de urgencia la redujeron, me dijeron que con ninguna facilidad, con ninguna dificultad, bastante simple la reducción. A los 3 días se luxó nuevamente, se volvió a reducir con bastante facilidad. La estudiamos con una tomografía tratando de comprobar o de ponerle cierto número a la anteversión, y la verdad es que efectivamente estaba en una posición bastante neutra el componente acetabular y la teníamos planificada para una cirugía. Por su patología médica finalmente no le revisamos el componente acetabular y la verdad es que la paciente se fue de alta y no se ha vuelto a luxar. Pero es importante que a pesar hay que tener en mente que a pesar de haber componentes acetabulares de doble movilidad y que uno sabe que se luxan muchísimo menos, que dan muchísima mayor seguridad, es clave que nuestro manejo y nuestra posición de los implantes tiene que seguir siendo igual de rigurosa que siempre, como si no hubieran implantes de doble movilidad, porque lo que uno realmente quiere es evitar esta complicación que eventualmente, como decía al principio el doctor Arbeláez, puede ser realmente catastrófica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Excelente presentación, excelentes casos y excelentes soluciones. Creo que sintetizas muy bien lo que estamos aquí hablando. A continuación, el doctor Eduardo Pastor de Perú nos va a acompañar. No sé si me escuchan. Sí, te oímos bien, pero la presentación no la La vemos. presentación es la que quiero, vamos a abrirla un ratito. Ok.
Perfecto. Ok. Buenas noches a todos. Me da gusto estar en este webinar. Como ustedes conocerán, este tipo de implantes largamente ha sido solicitado por nosotros. Recién tenemos muy poco tiempo que podemos contar con alguna de las casas comerciales, ¿no? Que nos ha podido traer por primera vez este tipo de implante, ¿no? Bueno, yo soy médico de ya algunos años, trabajé en el Hospital Rebagliati de la Seguridad Social 28 años, y ahora me dedico a la actividad privada en la Clínica Ricardo Palma, donde soy el director del Centro de Reemplazos Articulares. Cuando yo acepté esta propuesta, esta webinar era precisamente para difundir lo que estábamos comenzando a hacer, quizá un poco tarde en relación a lo que hacía Chile, ¿no? Donde he visto que han hecho revisiones, que nosotros hemos tenido que arreglarnos de otra manera. Entonces, básicamente yo lo que les voy a presentar son no solo los casos en los cuales tengamos que poner la doble movilidad por una necesidad expresa, sino por una prevención, por saber qué cosa es lo que va a pasar. Entonces, le voy a presentar que acá, respondiéndole a la respuesta, a la pregunta del doctor, definitivamente, doctora Adelaide, nosotros con todos los años que tenemos desde la prótesis de Charlie, Müller, McKee-Farray, vi una prótesis de ring modificada que presentó usted, de la prótesis de Judet, todo eso. El principal problema ha sido la inestabilidad de la cadera. Uno de los principales problemas, no tan grave como el de la infección, pero es de los problemas que nos aquejan. Entonces, teníamos que solucionar este problema y nosotros teníamos que ver a través de los estudios qué cabeza o qué cuello o qué orientación era la que debíamos de dar. Y definitivamente hay buenas indicaciones, muy buenas indicaciones, regulares indicaciones y malas indicaciones. Si voy de abajo para arriba, una mala indicación, pero es un salvataje, es cuando no tenemos aparato deductor, no tenemos partes blandas, el músculo desgraciadamente ayuda un poco a la doble movilidad. Pero no es definitivamente la mejor de las elecciones. ¿Qué causas? Las causas son básicamente dos. Es el tipo de paciente y la técnica a usar. En el tipo de paciente tenemos pacientes que tienen reoperaciones, pacientes con enfermedades previas, pacientes que tienen de por sí laxitud de los tejidos blandos, tejidos manoseados que han tenido infecciones, ¿no? Entonces, el tipo de paciente es lo que nos va a dar qué implante vayamos a escoger. Y el implante que vayamos a escoger será un implante que no nos dé problemas. A pesar de que nosotros hagamos toda la planificación, siempre se presentarán problemas. Y otra de la causa definitivamente es la técnica. Muchas veces pensamos que creemos que hemos dado una anteversión y nos ha quedado un retroverso, si es que dependiendo del abordaje que uno haga. Yo no le voy a hablar de complicaciones ni reconstrucciones, porque nosotros todavía no las estamos haciendo con doble movilidad por el tiempo, tenemos menos de 3 meses en el Perú haciéndolas. Pero sí le voy a presentar, por ejemplo, este primer caso. Es un paciente de 72 años, con 4 años de enfermedad, tiene una artrosis secundaria, pero tiene una espondilitis anquilosante. Entonces nosotros desde ya estamos pensando, este paciente con espondilitis anquilosante, lo llamamos hombres tronco, tiene un TIL lumbar pues bajísimo. Entonces, ¿para qué hacernos problemas en poner una prótesis que nos iría muy bien un cemento con una cabeza 36? Podría ir bien, pero yo creo que evitarme problemas y dormir tranquilo es colocarle una de doble movilidad. Obviamente hicimos la planificación, hicimos los estudios previos, y este es un paciente en preoperatorio, completamente rígido, con cisdemorfitos en la columna, ¿no? Y un TIL de 10, si no me acuerdo. Entonces, este es prequirúrgico, vemos las incidencias, pero teníamos buen stop óseo, y finalmente implantamos una doble movilidad con excelente resultado. El paciente tiene 12 días, 12 o 14 días, no, 12 días de operado.
Entonces, acá es para confirmar. No necesariamente el que tengamos una doble movilidad vamos a tener que poner una prótesis o un acetábulo en cualquier angulación. Tiene que ser la angulación correcta. No es precisamente para solucionar los problemas técnicos, ¿no? Y acá lo vemos al paciente que ya está caminando. Bueno, no me quiere abrir esto. Bueno, no me quiere abrir, pero el paciente tiene 14 días y ya está deambulando sin muletas. Tenemos un segundo casito, como les dije, estamos nosotros en el periodo de poner a los pacientes para prevenir las complicaciones. Entonces es un varón de 65 años con artrosis primaria, tiene 3 años de enfermedad, pero este es un profesor de karate, que aunque a usted le diga que ya no va a ser profesor de karate y que se va a descansar y a dormir todo el día, no le creo. No sé si ustedes le creerán, pero yo no le creo. Entonces, ¿para qué hacernos problemas? Es de acuerdo a la demanda del paciente. Entonces tenemos el preoperatorio y ese es el postquirúrgico, ¿no? Se ve que bastante bien, el paciente tiene poco tiempo. El 19 ha sido operado, el paciente deambula perfectamente y obviamente no quiere usar muletas ni bastones, lo cual no es correcto, no es correcto, pero uno da las indicaciones y los pacientes son los que deciden qué usar. En este siguiente caso, este es bien importante este casito que lo veamos. Los pacientes operados de columna, casi para nosotros los pacientes con instrumentación de columna, que tienen un bajo TIL y tienen una rigidez que hacen este problema de artrosis, preferimos ya como, no como rutina, sino como como le puedo decir, como parte de la planificación, hacer una prótesis de doble movilidad. Y entonces lo que queremos decir es de que estamos haciendo de acuerdo a la demanda del paciente. Todos los pacientes son diferentes. Entonces a cada paciente tenemos que darle lo que le corresponde. Probablemente a esta señora le podría yo haber puesto que no tengo ningún problema en poner prótesis no cementadas durante muchos años, pero siempre está el problema de las luxaciones, mejor dicho, de la inestabilidad, ¿no? Acá vemos su instrumentación, usamos siempre 2 posiciones, parada y sentada, para medirles el TIL lumbar. Esta es su artrosis de la señora. Y esta es la posoperatoria, con excelentes resultados clínicos de la paciente. Más que excelente, tiene una gran movilidad, ¿no? Incluso con esta paciente pasó algo interesante, ¿no? A la hora de pasarla se le cae el miembro de la mesa, ¿no? Y casi llega el pie al suelo, ¿no? Y entonces todos nos asustamos, pero vimos que no había problema. Eso más que demostró la gran estabilidad. Y este último casito, que lo hemos hecho hace poco también, es un paciente con artritis reumatoide. Nosotros no tenemos todavía las atornilladas, sí tenemos las cementadas, pero creemos que este paciente todavía tenía stock óseo, pero sí tiene un déficit de partes blandas. Tiene una artritis reumatoide de largo dato. Es más, como verán, tiene una prótesis en el lado derecho de 17 años. Tiene esta prótesis, no tiene ninguna molestia, pero tiene 17 años. Pero hace 17 años tenía mejor musculatura, mejor todo, y ahora el paciente está un poquito venido a menos. Entonces se hace sus exámenes preoperatorios y tenemos la doble movilidad que le pusimos, con los cuales estamos bastante contentos con esto. Muchas gracias por haberme escuchado. Es pequeña la experiencia todavía de nosotros en la clínica, pero estamos avanzando con este tipo de nueva arma para la estabilidad de la cadera.
Muchas Gracias. gracias, doctor Pastor. Excelente presentación. Totalmente de acuerdo con sus apreciaciones y el hecho de que esté empezando, definitivamente, creo que la edad y la experiencia nos ha enseñado a ser prudentes. Cuando uno tiene un martillo en la mano, todo no puede ser puntilla y estoy de acuerdo. La indicación es la que lleva a que realmente tenga éxito todo. Si uno exagera indicación de cualquier cosa, por bien que funcione, terminan fallando, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, y las revisiones llegarán y llegarán muchas más cosas, pero indiscutiblemente que en esos pacientes con espondilitis anquilosante, con riesgos de luxación, va muy bien esto, pacientes con Alzheimer y todas las cosas. Entonces, comparto sus apreciaciones. A continuación, el doctor Maximiliano Carmona de Chile nos va a colaborar con su experticia en esta parte del mundo de reemplazo articular con doble movilidad. Doctor Carmona. Gracias, doctor Arbeláez, y muchas gracias a ImplantProt y a usted por invitarme a participar en este webinar y poder compartir algo de nuestra experiencia. Como ya mostró Joaquín, principalmente él mostró más que nada las revisiones, como las hemos estado manejando el último tiempo, y yo pretendo mostrar más que nada cuál es mi apreciación del lugar que tiene la doble movilidad actual y cuál puede ser el futuro que tiene hacia adelante. Y algunas de las indicaciones que me parece son importantes, pensando principalmente en cirugía primaria. Como usted bien mencionó, la prótesis de cadera es un procedimiento altamente exitoso con muy buenos resultados, y su demanda en aumento asociado a un aumento de la expectativa de vida a nivel general. Sin embargo, un procedimiento no exento de complicaciones, y dentro de las cuales, como bien ya ha mostrado el resto del panel, la inestabilidad es una de las más importantes. Es una de las complicaciones más frecuentes en este procedimiento y implica altos costos para el paciente y para el sistema de salud. A pesar de los avances en cuanto a técnica y los implantes que tenemos disponibles actualmente, persiste como uno de los mayores retos después de una prótesis de cadera. Y los factores de riesgo son dependientes tanto del paciente, del implante, como del procedimiento mismo. Como ya se comentó, la incidencia es importante. Aquí un trabajo bastante interesante danés que muestra que la incidencia real de inestabilidad a 2 años llega hasta un 3,5%. Y menciona algunos de factores de riesgo ya conocidos, como la edad en pacientes mayores de 75 años, el sexo femenino, pacientes con comorbilidades, mientras mayor asa, mayor riesgo de inestabilidad. El tamaño de la cabeza, que en algún momento se mencionó que el número óptimo era 32, pero ya se ha demostrado que mientras más grande probablemente la cabeza es mejor en cuanto a la estabilidad. El método de fijación en cuanto a vástagos no cementados y evidentemente el abordaje posterior. También es importante señalar que la inestabilidad per se genera un problema para el paciente, aunque no vuelva a tener luxaciones posteriores. Hay trabajos que demuestran que en estos pacientes se produce una disminución en su calidad de vida versus los pacientes que no han presentado luxaciones, y esta diferencia persiste versus los controles durante varios años. También, como ya se comentó, la inestabilidad es una de las principales causas de revisión. Algunos trabajos, principalmente en Estados Unidos, muestran que puede llegar a ser la primera causa, hasta un 20% de las revisiones. Y dentro de esto, la doble movilidad aparece como una solución. Ya se comentó también que las cabezas de mayor diámetro se han utilizado históricamente para manejar la inestabilidad, y dentro de este concepto la doble movilidad en sí representa otra alternativa de cabeza de gran diámetro. Y es importante señalar que los diseños contemporáneos de doble movilidad han disminuido los riesgos de complicaciones específicas de este tipo de diseño, principalmente la luxación intraprotésica y el aflojamiento aséptico que estuvo asociado a los primeros implantes. Ya hay varios estudios también que han demostrado que existen resultados favorables en disminuir la inestabilidad en población, principalmente de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes obesos, en que se muestra un 2% de luxación versus un 9% versus componente estándar. Y en pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo, sin luxación en seguimientos a mediano plazo en algunos trabajos. Aquí les presento el primer caso, un paciente de sexo masculino de 76 años con antecedentes de hipertensión, un CA próstata en tratamiento y un antecedente importante, consumidor de alcohol en forma importante. Y nosotros habitualmente en estos pacientes realizamos un abordaje posterior, por lo que
consideramos que este paciente, dadas sus características, el antecedente de consumo de alcohol y la utilización de una ordeja posterior, amerita la utilización de un componente de este tipo. Y aquí ven el resultado, una prótesis total de cadera híbrida con un componente de doble movilidad no cementado. Otro ejemplo, una paciente sexo femenino, 85 años, con antecedente de hipertensión, fibrosis pulmonar, y un dato importante, obesa con un IMC 37. Lo mismo, una paciente que ya juntando todos sus antecedentes tiene varios factores de riesgo de inestabilidad, más el abordaje posterior que utilizamos habitualmente. También nos parece que actualmente probablemente ya es una buena indicación para utilizar este tipo de componentes, y aquí vemos el resultado, una prótesis total de cadera híbrida con un componente de doble movilidad no cementado. Como ya se comentó también, la fractura probablemente otra indicación importante para este tipo de componentes. La prótesis total de cadera en fractura de cadera está asociada a un alto riesgo de inestabilidad que puede llegar hasta un 4,7% versus la prótesis de cadera en pacientes por artrosis. Y esto principalmente por el déficit muscular y laxitud ligamentaria que presentan estos pacientes y el alto riesgo de caídas que tienen. Y la inestabilidad en esta población frágil puede estar asociada a un aumento de la morbimortalidad a futuro. La idea en estos pacientes es hacer un procedimiento único. Y múltiples estudios en la actualidad avalan el uso de la doble movilidad en esta población. Aquí les tengo un caso que no es precisamente una fractura de cuello, pero es una fractura de cotilo por fragilidad. Una paciente de sexo femenino, 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, antecedente de una hemorragia digestiva hace algunas semanas y que presenta una caída de nivel con esa fractura a nivel del cotilo y que dentro de la misma hospitalización presenta una sepsis de origen digestivo que hace que se prolongue el tiempo a la cirugía y que finalmente pudimos operar con un mes de evolución. Aquí ven algunas imágenes del TAC, como hay un compromiso de la pared posterior, una medialización de la cabeza y un compromiso de la columna anterior también del cotilo. Y lo que hicimos en esta paciente fue una osteosíntesis de la columna posterior y una prótesis de cadera con un canastillo debido a la mala calidad de hueso que presentaba la paciente, y decidimos cementarle un componente de doble movilidad cementado y un vástago cementado con un muy buen resultado hasta ahora. Como hemos visto hasta ahora, la doble movilidad en sí es un concepto que tiene muchos beneficios, algunos problemas que se han ido solucionando en el tiempo, faltan obviamente trabajos a más largo plazo que nos hablen, nos entreguen más vislumbres mejor cómo va a evolucionar el desgaste en este tipo de componentes, pero un punto importante en la actualidad con respecto a su uso es la costo-efectividad. Evidentemente estos componentes en la actualidad, y por lo menos en Chile, son más caros que un cotilo estándar. ¿Ya? Aquí les tengo este trabajo que muestra, primero que nada, que la inestabilidad en la prótesis de cadera en general es una complicación prevalente y costosa. Ya los pacientes con luxación de cadera requieren cuidados agudos y a largo plazo, requieren alta utilización de recursos por el sistema de salud y aumentan los costos en Estados Unidos específicamente por sobre los $20.000 al año por cada paciente que se luxa. Y este otro trabajo también interesante que muestra que la costo-efectividad del uso de este tipo de componentes en la actualidad estaría dado principalmente en pacientes con alto riesgo de inestabilidad. O sea, tenemos que tratar de ir eligiendo los pacientes que probablemente tienen mayor riesgo y se podrían beneficiar más del uso de este tipo de componentes y en el costo que tienen asociado. Y que la doble movilidad podría reducir los costos en general versus el riesgo de que se luxe el paciente si es que la diferencia de costos con el componente convencional es menos de $1.000. Y evidentemente se necesitan estudios a largo plazo para determinar si se puede llegar a usar este tipo de componentes en prótesis total de cadera primaria en forma rutinaria. Por lo que yo creo que es muy importante la implementación de protocolos de pesquisa de pacientes de riesgo. En fondo tenemos que ir en cada uno de nuestros centros definiendo cuál para nosotros va a ser un paciente de riesgo. Ya conocemos factores clásicos como la edad, el sexo, factores de riesgo menos tradicionales como ya se presentó, como las alteraciones de la relación espinopélvica. Y ya podemos ver que los resultados en este grupo de pacientes pueden ser significativamente mejores porque vamos a disminuir el riesgo de luxación, vamos a disminuir la necesidad de cirugías de revisión.
y la necesidad y los costos que tendrían cuidados en estos pacientes a largo plazo. Aquí les muestro un trabajo reciente que trata de definir un poco cuáles son las indicaciones de la utilización de este tipo de componentes actualmente, y ahí ven algunos de los que ya hemos mencionado: el uso de alcohol, inestabilidades previas, alteraciones cognitivas, enfermedades neuromusculares, pacientes que tienen cirugías por tumores en el fémur proximal, la revisión evidentemente, la fractura de cadera, alteraciones espinopélvicas, AR y displasia. Y por último, aquí les voy a mostrar algunos otros casos en que hemos utilizado este tipo de componentes. Aquí un paciente de sexo masculino de 43 años que se presentó en nuestro centro con un trauma de alta energía, presentó una fractura de pelvis y cotilo bastante compleja, que se intentó hacer un manejo con una reducción y osteosíntesis, pero que lamentablemente se infectaron y requirió múltiples cirugías hasta el retiro de la osteosíntesis, con un IMC alrededor de 36 en el momento de la cirugía primaria. Y este es el paciente en la actualidad, un paciente con una osteosíntesis fallida que hubo que retirar por la infección, con ese gran daño a nivel del cotilo, esa destrucción a nivel de la cabeza del fémur, y ahí pueden ver una reconstrucción 3D del defecto que hay a nivel del acetábulo, y evidentemente suma varios de los factores que ya mencionamos de inestabilidad. En este paciente lo que hicimos fue una reconstrucción a nivel del cotilo con implantes de metal trabecular, con la utilización de aumentos, y finalmente decidimos cementar un componente de doble movilidad para tratar de disminuir el riesgo de inestabilidad. Ahí ven la cabeza con el componente del liner de doble movilidad reducido. Y este es el resultado radiográfico, una prótesis con un componente bastante bien posicionado y con su componente cementado dentro, con buenos resultados hasta ahora. Y finalmente un caso para mostrarles nuevamente cómo hemos manejado las revisiones en nuestro centro. Una paciente de sexo femenino, 81 años, con antecedentes de hipertensión, esta prótesis de cadera puesta hace 25 años, un defecto acetabular 3B. Como ven aquí en estas imágenes, se ve un importante ascenso del centro de rotación y medialización del mismo. Y lo que hicimos fue una revisión con un componente de revisión de metal trabecular, con la utilización de aumentos, 2 aumentos, uno en el fondo y uno en el techo, para tratar de restaurar el centro de rotación. Y nuevamente la forma en que manejamos la inestabilidad es con la utilización de un componente doble movilidad cementado. Y a nivel del fémur, un vástago de revisión modular. En resumen, la prótesis de cadera es uno de los procedimientos quirúrgicos más exitosos de la actualidad, sin embargo, no exento de complicaciones, y dentro de ellas la inestabilidad es una de las indicaciones más frecuentes de revisión. En este contexto, la doble movilidad muestra excelentes resultados en reducir este riesgo de inestabilidad. Hasta ahora hemos visto resultados promisorios a corto y mediano plazo, pero especialmente en población de alto riesgo y en la población que probablemente en la actualidad es mayor costo efectivo utilizar estos componentes, pero probablemente hacia el futuro vamos a tener estudios con mayores seguimientos que muestren que va a ser seguro utilizar y extender su uso a mayor población. Muchas gracias. Excelente, doctor Carmona. Creo que tocaste un aspecto muy, muy interesante, y es que realmente el costo-beneficio hay que tenerlo muy en cuenta, más en nuestros sistemas de salud, Chile, Perú, Colombia. Aquí no hay mucha riqueza para exagerar las indicaciones de cualquier producto, y sobre todo que en ningún momento la orientación del implante reemplaza la doble movilidad reemplaza la orientación del cirujano. Si uno sigue seguirla orientando bien, y muy bien, como decía el doctor Pastor, hay que tener mucho cuidado. Así sea una doble movilidad, hay que orientarla muy bien. Entonces no es que sea prueba de cirujanos, una mala orientación falla. Los resultados nuestros serán muy valiosos cuando los publiquemos. Hablo de todos ustedes y nosotros, ¿no? Yo ya estoy haciendo varios trabajos aquí en el hospital con mis fellows y residentes, porque sí queremos mostrar cómo nos ha ido. La tribología y el grado de desgaste que tú dices es cierto. Hay unas publicaciones que dicen que no, pero tú has visto que ya estás metiendo cabezas de cerámica dentro de los insertos para disminuir ese coeficiente de fricción. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero es indiscutible que tiene que ser una herramienta más dentro de nuestro armamentario. ¿Qué casos tan espectacularmente bien resueltos? El paciente tiene unas lesiones óseas muy grandes y lograron recuperar el centro de rotación. Y lo que le digo, uno en una revisión convencional logra todo eso. Poníamos una copa bien orientada, pero por el grado de laxitud de tejido y todo se nos podía luxar. Esto aumenta un poco, no es que lo evite, porque aún así se pueden luxar, pero disminuye. Y yo creo que
Por eso es que nos vamos, digamos, cogiendo más confianza en revisiones. Lo felicito, excelente presentación, doctor. Y por último, el doctor Ibáñez, ¿dónde está que no lo veo ahí en mi pantalla? ¿De Perú? Ah, ya lo vi, doctor Ibáñez, bienvenido. Qué pena que no lo veía. Tiene la palabra. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Ibáñez. Interesante conferencia, interesantes experiencias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿lo ven? No, todavía no. A ver. A ver. ¿Ahora? Hola. Ahora sí, perfecto. La puedes Ya. abrir ya. Bueno, buenas noches a todos. Perfecto. Yo trabajo en un hospital de seguridad social, el hospital más grande del Perú en seguridad social, por lo cual compartimos, atendemos muchos pacientes ancianos, pensionistas en gran cantidad, y pensionistas que vienen con todos sus problemas de salud sociales, ¿no? La prótesis que estamos usando actualmente es una prótesis de doble movilidad de tercera generación, es decir, que le da mayor importancia especialmente a la PressFit. Hemos tenido muchas presentaciones de casas comerciales, pero hemos decidido escoger este modelo. Esta es una tecnología recién ingresada al servicio, reemplazos articulares, ante la necesidad de resolver las lesiones de cadera asociadas a altos riesgos de la inestabilidad que presentan nuestros pacientes. Es una tecnología que se usa hace más de 40 años en Europa y en la última década es frecuentemente usada en otros países de Sudamérica. La indicación precisa por lo que ingresó esta alternativa, esta prótesis a nuestro servicio, fue para atender las fracturas subcapitales, las artrosis severas en pacientes con dificultad para caminar solos o con asistencia externa o necesitan ayuda de un personal para que puedan deambular, asociado a una inestabilidad de cadera con o sin prótesis. Y también teniendo en cuenta el alto riesgo de inestabilidad en el futuro. Entre las inestabilidades que tenemos a lesiones neurológicas centrales, tenemos lesiones periféricas, lesiones musculoesqueléticas por complicaciones en revisiones de prótesis. Recuerde que este hospital es un hospital que recibe complicaciones de todo el Perú, complicaciones protésicas, y pacientes que han sometido a 2 o 3 o 4 cirugías habiendo lesionado severamente las partes blandas. También tenemos como alto riesgo de inestabilidad a pacientes con enfermedades neurológicas progresivas, como es el Parkinson, el Alzheimer, neurodistrofias. El departamento de neurología es uno de los departamentos que más alto porcentaje tiene de pacientes ancianos con estas patologías neurológicas y por ende también asociadas a fracturas. También tenemos muchos pacientes pensionistas con problemas de cirrosis, insuficiencia renal severa, enfermedad de colágeno, que producen una hipotonía, hipotrofia muscular severa. Por ejemplo, este paciente que tiene una enfermedad de Parkinson progresiva, vemos que en la parte final ya tenemos una flexión de cadera, tenemos una flexión de la pelvis, lo cual, si tiene el paciente una fractura, este paciente va a tener una inestabilidad, y no solamente por la debilidad muscular, sino también por la rotación que tiene la pelvis. También tenemos en cuenta pacientes con trastornos psiquiátricos. Esto es algo relativo, como toda prótesis, es una indicación relativa, por lo cual tiene que ser luego sometido a una junta médica. Se hablaba sobre las revisiones, ¿no? Las revisiones que muchas veces médicos inexpertos realizan estas revisiones. Por ejemplo, en este lado, acá en el lado izquierdo, vemos que este paciente se realizaron luxaciones, entraron a cambiar la copa, la cabeza, cambiaron otra cabeza, pusieron una cabeza con falda, lo cual ahora debe evitar. Pero no se dieron cuenta que el problema era la orientación de la copa.
pero ya este paciente fue sometida a varias cirugías. O en el otro caso, donde la copa sale completamente y lesiona el aparato abductor. Ya nos habló él también, nos hablaron en las clases anteriores sobre la alteración del eje pélvico por alteración de la columna. En el Perú, 60.000 personas aproximadamente sufren de Parkinson y con un promedio de 3.000 casos nuevos mensual. Eso es un informe del Instituto de Neurología del Perú. 200.000 personas mayores de 60 años sufren Alzheimer. Y como es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, porque podemos encontrar un paciente caminando este año y el próximo año ya no camina o estaba confinado a silla de ruedas. Es una solución a todos nuestros problemas de nuestros pacientes asegurados, de todos nuestros pacientes seniles. No, es una alternativa más, como mencionaron. Es una alternativa más, es un arma más que tenemos en nuestro arsenal. Tenemos que evaluar a cada paciente, tenemos que no solamente pensar en cómo sale en el quirófano, sino también pensar en la evolución de estos pacientes dentro de 3, 5, 10 años. Y tiene en cuenta que estas enfermedades degenerativas pueden provocar inestabilidad en la cadera en el futuro, a pesar que ahora no lo tenga. Es una prótesis que también está asociada a complicaciones como todas las demás prótesis. Ya se habló también de índice de luxación muy bajo, se habló de la tasa de supervivencia de estas prótesis que es alto, es muy alto. En Francia, en 2016, el Instituto de Salud mencionaba que tuvo una disminución en el 2005 de 9.1% al 2018 de 4.3% de luxaciones totales con el uso de estas prótesis. Como mencionó el colega de Chile, también con la disminución de los costos. Uno de los problemas que se asocia a este tipo de prótesis es la luxación intraprotésica. Y se debe que, como le mencioné al comienzo, nosotros hemos elegido ya la tercera generación. Es decir, que ya esta prótesis ya recorrió, ha hecho un gran viaje en Europa, ha hecho un gran viaje en Estados Unidos, ya ha hecho su viaje en Sudamérica. Por lo cual, ahora tenemos prótesis, tenemos que escoger prótesis doble movilidad, ya de acuerdo a los estudios que se han realizado. Recuerdo no solamente los estudios epidemiológicos, también los estudios biomecánicos que tiene esta prótesis. Por lo cual, ahora se tiene que conseguir una prótesis que tenga un chaflán, que la prótesis, que los cuellos sean lisos, que no sean muy rugosos, que no tengan esquinas, para que no no produzcan inestabilidad. Por ejemplo, esta imagen acá tenemos que un choque intenso del cuello contra el inserto plástico va a provocar una degeneración, una fermentación y a lo largo una luxación intraprotésica. En cambio, en la otra figura encontramos que es un choque más suave, lo cual nos va a provocar, mejorar la estabilidad de esta prótesis. Como le mencioné, estas prótesis recién en el hospital lo estamos usando también hace tres meses recién. Tenemos pocos casos. Pensamos ya que el servicio cuente con esta experiencia, que todos los mismos servicios comienzan a manejar este tipo de prótesis para luego aumentar en las estimaciones del próximo año las compras de esta prótesis y del hospital comenzar a difundir al resto de la cadena de hospitales del Perú este tipo de alternativa. Tenemos acá un paciente de 75 años con fractura subcapital de cadera izquierda, que estaba asociado con Alzheimer, ¿no? Y caminaba domiciliarmente, pero acompañado con un familiar, y también tenía diabetes. A este paciente le colocamos una prótesis de movilidad. Fue una de las primeras que le colocamos una prótesis de movilidad. Y realmente la colocación de la prótesis no fue nada complicado para los médicos que ya están familiarizados en colocar prótesis. Fue algo realmente nada complejo. Igualmente, tanto para el personal de enfermería, que también rápidamente se familiarizó con la técnica. Tenemos otro paciente también, varón de 83 años, con fractura subcapital, antecedente Alzheimer leve, hipertensión arterial, lipidemia, diabetes. Y este paciente tampoco se puso fácil la prótesis, no hubo ninguna dificultad. El personal, sobre todo, se encontró muy cómodo colocando esta prótesis.
Bueno, como le mencionaba, estos procesos articulares no son excepto de complicaciones. Lamentablemente, este paciente presentó una trombosis arterial severa a las 24 horas y, bueno, al final acabó en una amputación supracondilia, ¿no? Pero esta indicación quedó ahí, ¿no? En uso de pacientes con enfermedades que provoquen inestabilidad de una prótesis. Esta prótesis recién llegó a nosotros, recién estamos evaluándola, seguimos estudiándola. Hay muchas casas que van a llegar, muchas casas que están actualmente ofreciendo su prótesis, pero como les mencioné, no solo tenemos que ver los estudios epidemiológicos, también los estudios biomecánicos. Tenemos que convertirnos casi como ingenieros para estudiar la fricción, para estudiar el desgaste que tengan estos materiales en sí mismos. Como le mencionaba, hay que ver la relación que tienen. A veces las prótesis vienen mezcladas con titanio, cromo cobalto, polietileno, cerámica, vastos tornillos. Uno dice, ¿por qué usar que los agujeros van a provocar una delaminación del inserto? Otros dicen que no sirven los tornillos de este tipo de prótesis. Bueno, vamos haciendo experiencia. Vamos haciendo experiencia en base de evidencia. Y investigar las tecnologías nuevas que nos van a llegar. Esta prótesis recién la tenemos por acá, por el Perú, y es muy probable que en los próximos años nos van a llegar muchas más alternativas. Y es nuestra responsabilidad como médicos brindar una adecuada, una buena prótesis a nuestros pacientes. Y bueno, solo el mensaje es que debemos observar, investigar y analizar la bibliografía publicada y que esta prótesis en el Perú llegó para quedarse. Y vamos a observar y aprender de la experiencia de los países amigos latinoamericanos y también la experiencia que viene de otros países más desarrollados. Es todo. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ibáñez. También muy de acuerdo con todo lo que tú dices. Es cierto, llegó para quedarse, pero no quiere decir que no la vamos a vigilar. Como todo en la Exacto. vida, la tribología, los metales, las combinaciones, pues a mayor modularidad, más riesgos de fallas. Pero aquí se trataba de la filosofía del concepto de doble movilidad. Y es cierto, hay muchas casas fabricantes, unas serias, otras no tan serias, diseños diferentes, pero no es una herramienta más, repito. Eso no cambia nuestra orientación conceptual, la copa entre los 40 y 45 grados de varo o algo, la anteversión de 10 a 15 grados, eso no cambiará nunca. Los tallos femorales bien orientados, y a pesar de eso se pueden usar la doble movilidad, claro que sí. Si la orientas mal, ¿se acuerdan que las bipolares decían que nunca se usaban? Y vimos, la doble movilidad no saca del mercado la bipolar sigue siendo una excelente indicación en las indicaciones adecuadas de pacientes ancianos que queremos aumentar la estabilidad. Es mucho más económica y yo creo que también es una responsabilidad, como ya se dijo, de aprender a economizar y optimizar los gastos y los costos. Así que de verdad que estoy orgulloso de haber podido compartir con ustedes. Me encantó la presentación de cada uno. Sin ponernos de acuerdo en lo que íbamos a decir, se dieron cuenta que todos estamos realmente encajados, sincrónicos. ¿Qué tal aquí todos peleando? No, es que lo que usted dijo yo no estoy de acuerdo, sería tonto. Realmente de eso se trata. Estamos en el estado del arte, mire dónde vamos. Dios quiera que nos volvamos a volver a reunir más adelante. Hubo una pregunta de uno de las personas, doctor Granda, muy querido, que él decía que si existía alguna contraindicación para la copa doble movilidad. Indiscutiblemente las contraindicaciones son las mismas de cualquier reemplazo articular. Si el paciente está infectado, si tiene un estado mental que no la va a cuidar, una mala calidad ósea, cuando usted dice este paciente es inoperable, no lo operamos. Obviamente nunca le vamos a poner una doble movilidad, una luxación congénita, displásica, inveterada, de prefit, no, pero podemos poner un anillo y como nos mostraron el doctor Carmona obviamente el doctor Valenzuela, que se pueden poner anillos y copas cementadas adentro y hacer reconstrucciones gigantescas. Así que de nuevo los felicito, realmente muchas gracias, excelente todo. Le damos la palabra a Carlos, no sé si quiere hacer algún comentario, nos pasamos unos 7 minutos, pero fue que empezamos un poquito tarde, así que si quiere hacer algún comentario, alguno de ustedes tienen la palabra, el micrófono abierto, doctores. Bueno, pues de nuestra parte agradecerles, doctores, su participación, su tiempo,
De verdad que sí, excelente exposición de cada uno. Creo que, como lo decía al comienzo, el objetivo es poder crear estos espacios académicos para compartir experiencias y conocimientos en nuestros países de América Latina. Y nosotros encantados, encantados de seguir apoyando. Nada, invitarlos, seguramente vamos a tener nuevos espacios y cordialmente invitados. Gracias, doctor Arbeláez, por su participación y a todos, doctor Valenzuela, doctor Carmona, doctor Pastor, muchas gracias, doctor Ibáñez, excelentes presentaciones y gracias a todos los médicos que se unieron y personal de salud que nos estuvo acompañando conectados a este webinar. Una feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Carmona, doctor Valenzuela. Hasta luego, doctor Ibáñez y doctor Carmona. Y el Chao. doctor Pastor. Muchas gracias. Un abrazo, ojalá nos volvamos a reunir. Ok, Chao. chao, chao. Hasta luego para todos. Gustos, mucho gusto.